Tribunal Constitucional. Por el magistrado señor Ernesto Álvarez Miranda e integrada por los magistrados señores Juan Vergara Botelli, Ricardo Limón Calurros, Fernando Calle Javier, Gerardo Otto Cruz y Óscar Rivera Jaime. Actúa como secretario relator el doctor Víctor Alzamora. Bien, señores abogados, muy buenos días. Señores litigantes, muy buenos días. El Tribunal Constitucional se complace en iniciar esta audiencia pública del Pleno en esta ciudad que es también su sede. Señor relator, depende de las causas. Señores magistrados, en la causa número 1, expediente 33 año 2010, proceso de inconstitucionalidad, ha solicitado hacer uso de la palabra por la parte demandada el doctor Guillermo Llanos Cisneros en el expediente número 33-2010 PI, interpuesto por 25% el número legal de congresistas de la República, con su apoderado el congresista Víctor Mayorga Miranda, contra los artículos 17 y 21 de la Ley 29.344 de la Ley Marco del Aseguramiento Universal en Salud. Señor presidente, señores magistrados, tengo el encargo de ejercer la defensa de la Ley 29.344, Ley Marco del Aseguramiento Universal en Salud. En este proceso, concretamente, se cuestionan dos artículos. El artículo 17, referido a los planes complementarios, y el artículo 21, referido a la lista de enfermedades de alto costo de atención. Pero para entender, digamos, el cuestionamiento que se hace de estos artículos, permítanme referirme brevemente a lo que establece esta Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud. Esta ley lo que establece es la obligación de que en el Perú exista un aseguramiento universal en salud. ¿Y cómo lo hace? Estableciendo lo que se llama un plan esencial de aseguramiento en salud, lo que se conoce como el PEAS. Por medio de este PEAS, todas las instituciones administradoras de fondos de aseguramiento en salud tienen que ofrecer un mínimo de condiciones asegurables, así como se llama. En buena cuenta, tienen que financiar determinadas enfermedades. La ley establece un mínimo. Ahora bien, ¿cómo se relaciona este aspecto de la norma con los artículos impugnados? El artículo 17, que es uno de ellos, habla de los planes complementarios. ¿Qué dice este artículo? Que estas instituciones administradoras de fondos de aseguramiento en salud pueden ofrecer planes que complementen aquellas condiciones que no están incluidas en el PEAS. Digamos, esta es la regla general. Pero también existe otra norma, que es el artículo 21, también impugnado en el presente proceso, que señala que aquellas enfermedades de alto costo de atención que no estén incluidas en el PEAS pueden ser financiadas por un fondo denominado FISAL, el Fondo Intangible de Solidaridad de Salud. Pero esto solamente va a ser para los asegurados que estén en los regímenes semicontributivo y subsidiado. Para entender esta parte, permítanme pues también señalar que la ley establece tres tipos de regímenes en lo que es el aseguramiento universal en salud. El primero es el régimen contributivo, mediante el cual el trabajador o el empleador aporta a la institución administradora de fondos de aseguramiento en salud para después tener los beneficios que los diversos planes que se contrate. Luego existe el régimen semicontributivo, en el cual el Estado financia parcialmente la atención en salud.
y también lo hace el empleador o el trabajador. Es decir, en el régimen contributivo, el financiamiento está a cargo del Estado y del asegurado. Luego viene el régimen subsidiado. En el régimen subsidiado, el Estado financia el 100%, y esto está dirigido a las poblaciones más vulnerables, las poblaciones que se encuentran en situación de pobreza y extrema pobreza. Ahora bien, recapitulando, ¿qué es lo que se impugna? Se impugna el artículo 17 referidos a los planes complementarios que señalan que aquellas condiciones asegurables que no están incluidas en el PEAS, plan mínimo, y también se impugna el artículo referido a la lista de enfermedades de alto costo de atención, que van a ser cubiertas por el FISAL para los asegurados que se encuentren en el régimen semicontributivo y subsidiado. Si apreciamos, nos damos cuenta de que esta norma lo que está haciendo en primer lugar es establecer un plan mínimo de aseguramiento en salud, para que todos los residentes del Perú tengan determinadas condiciones mínimas en salud. ¿Qué también está haciendo esta ley? Está protegiendo a la población más vulnerable, económicamente hablando, para que en el caso de que se vean afectadas por enfermedades de alto costo de atención, puedan tener pues un financiamiento por parte del Estado. ¿Qué es lo que se señala en la demanda? En la demanda se señala que se vulnera el derecho a la salud. El derecho a la salud que está contemplado en nuestra Constitución en el artículo 7, y que a propósito de este derecho el tribunal ya ha dejado sentado de que para lograr su plena efectividad siempre hay que tener en cuenta el aspecto presupuestal, porque como sabemos pues, para poder atender problemas de salud siempre es necesario tener cierto presupuesto, porque hay enfermedades que son más costosas que otras, pero finalmente todas van a ocasionar un gasto al Estado si es que se quiere pues garantizar este derecho. Este derecho también está reconocido en el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos. Abogado, para centrar un poco el tema, porque ya conocemos el tema del derecho a la salud, o sea, no creo que haya sido materia de la impugnación. ¿Cuáles son los temas impugnados, los esenciales, los básicos? Precisamente, se dice que se vulnera el derecho a la salud. Se dice que se cuestiona el derecho a la salud porque se establecen planes complementarios, es decir, se cuestiona que el PEAS cubra solamente, digamos, esté destinado a cubrir ciertas condiciones, ¿no? Se considera, al parecer, de que el hecho de que no se cubra todas las enfermedades puede ocasionar una vulneración al derecho a la salud, ¿no? A eso iba yo. ¿Qué enfermedades no cubren? Cuando se menciona en la norma se señala que el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud, o sea, el PEAS, va a ser elaborado por el Ministerio de Salud, en base a diversos estudios. Entonces, entendemos que, como usted señalaba en un principio, el PEAS lo que cubre es un estándar común de enfermedades que no son necesariamente las más largas ni las más caras. Así es, o sea, lo que cubre es una atención primaria, una atención esencial. ¿Mediante qué subsistema se cubrirían las enfermedades caras? Como le he mencionado, en el artículo 21 la ley también prevé esa posibilidad y señala que en el caso de las enfermedades de alto costo de atención van a estar a cargo del FISAL, justamente para las poblaciones más vulnerables, para las poblaciones que no van a tener la oportunidad de contratar planes complementarios para atender justamente esos casos. O sea, para la defensa de la ley no se estaría vulnerando el derecho a la salud por cuanto el sistema prevé un subsistema que es el común y uno sí específico para aquella gente que tiene necesidades de un tratamiento largo, pero que no tiene recursos. Así es, y además también, claro, y además también consideramos que no se vulnera el derecho a la salud, puesto que, como íbamos a mencionar, los sistemas universales de protección de los derechos humanos señalan pues que en el caso del derecho a la salud, el cual se encuentra entre los derechos económicos, sociales y culturales, se deben proteger, pero con un
dentro del principio de progresividad. ¿Por qué? Porque para protegerlo, pues, es necesario que el Estado invierta, ¿no? Y existe justamente una observación general del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales a propósito, pues, de este tipo de derechos, que resulta clara, ¿no? Y explica por qué es importante entender la progresividad en estos casos, ¿no? ¿Qué señala el comité? Señala, el concepto de progresiva efectividad constituye un reconocimiento del hecho de que la plena efectividad de todos los derechos económicos, sociales y culturales en general no podrá lograrse en un breve periodo de tiempo. Es decir, el comité entiende de que los estados, para poder garantizar el derecho a la salud, entre otros, tienen pues que tener disponibilidad presupuestal y en muchos casos esta no puede darse de inmediato, ¿no? Además, nosotros consideramos que tampoco se vulnera el derecho a la salud, pues cuando el comité también ha hablado de este tipo de derechos, nos señala de que se garantiza si se cumplen una obligación mínima, ¿no? Que es garantizar un nivel esencial del derecho a la salud, ¿no? Que consideramos que la ley lo cumple. ¿Qué nos dice, por ejemplo, al respecto el comité? Dice, para una obligación mínima de asegurar la satisfacción de por lo menos niveles esenciales de cada uno de los derechos, se refiere a los derechos entre los cuales se encuentra el derecho a la salud. Así, por ejemplo, un estado parte en el que un importante número de individuos está privado de atención primaria de salud esencial, no está cumpliendo sus obligaciones en virtud del pacto. Nosotros consideramos que esta norma se encuentra dentro del marco de lo que establecen los instrumentos internacionales de protección del derecho a la salud. Digo más, en la observación número 14 también del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, nos señala que, si bien es cierto, existe el principio de progresividad, señala obligaciones mínimas, obligaciones inmediatas. ¿Y cuáles son estas obligaciones inmediatas? Una de ellas es la garantía del derecho a la salud sin discriminación alguna, cosa que la ley cumple. ¿Y cuál es la otra obligación inmediata que establece? Se dice que el Estado debe establecer normas para que de manera paulatina se vaya garantizando este derecho a la salud, supuesto en el que la ley también se encuentra. Por ello nosotros consideramos que no se vulnera el derecho a la salud. ¿Qué más cuestiona la parte demandante? Dice que se vulnera la equidad en lo que se refiere a la prestación de servicios de salud. Pero una vez más tenemos que recurrir a lo que nos dice el comité. Cuando se habla de equidad, se habla de una situación en que los hogares pobres asumen de manera desproporcionada sus gastos de salud. Situación que, como hemos explicado brevemente, tampoco se presenta con esta ley. Pero ¿qué más nos dice? Que se vulnera el derecho a la seguridad social. Este Tribunal Constitucional nos ha señalado que la seguridad social debe configurarse legalmente. Y cuando nos ha explicado cuál es su contenido, nos dice, por ejemplo, que su contenido está relacionado con las condiciones para pertenecer a determinado régimen, situación que se cumple con la ley. ¿Qué más nos dice? Que está determinado por las condiciones que se establecen para poder ejercer un determinado derecho a una prestación en salud, en este caso, ¿no? Situación que se da. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando se habla de los planes complementarios se dice, pues, para poder atenderse en aquellas patologías no cubiertas por el PEA se debe contratar planes complementarios. O de lo contrario, se puede acceder al listado de enfermedades de alto costo de atención. Se están estableciendo las condiciones para poder atenderse en todas aquellas patologías que no están incluidas en el PEAS, con lo cual tampoco se estaría vulnerando el derecho a la seguridad social. Además, y por último, el comité también ha señalado que el derecho a la seguridad social está garantizado si se cumple un nivel esencial, situación que, permítame reiterar, también se cumple en la ley, porque estamos señalando que se establece el PEAS, ¿no? Por estas consideraciones, señor presidente, señores miembros de este tribunal, consideramos que se debe declarar infundada la presente demanda. Dice la causa, queda el voto.
Causa número 2, expediente número 2, año 2011, proceso de inconstitucionalidad, interpuesto por Nicander Kaki Inga, presidente y representante de la Asociación Central de Comerciantes del Complejo de Mercado de Piura, en representación de 3.862 ciudadanos, contra la ordenanza municipal número 019-00-CMPP y número 10-00-CMPP de la Municipalidad Provincial de Piura. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandante el doctor José Manuel Bayona Sánchez. Muy buenos días con todos. Señor presidente de este órgano máximo intérprete de la Constitución, señores magistrados. Tal como se ha señalado, de lo que se trata en lo esencial en este proceso es que la Municipalidad Provincial de Piura, el 21 de diciembre del año 2009, publica la ordenanza 019 en los siguientes términos: que se debe conformar una comisión de ubicación para efectos de que en 30 días los comerciantes informales sean ubicados donde corresponde. Esta ordenanza se publica en la persona de la alcaldesa de ese entonces, no respondiendo al contenido, a la voluntad política normativa de lo que había aprobado el Consejo Municipal. El Consejo Municipal había aprobado de conformar una comisión que evaluara las alternativas de solución a esta problemática. Y se distorsiona esta voluntad política, esta decisión del Consejo Municipal al publicarse otra cosa. Eso está corroborado en la acta de decisión, está corroborado en las declaraciones que se viene llevando a cabo en una investigación penal en Piura, por los mismos regidores y por la misma alcaldesa que obra en autos. Entonces, aquí estamos ante una clara vulneración al artículo 194 de la Constitución sobre la autonomía municipal, cómo debe ejercerse en sus diferentes dimensiones. En este caso, el Consejo Municipal no se le ha respetado su voluntad y ha sido distorsionado su voluntad política, su decisión normativa, al publicarse una norma diferente a la que se dio en su momento. Eso es lo esencial acá. Pero además de esto hay otra cosa, que la municipalidad, pese a que antes que se publicara esta ordenanza, nosotros habíamos iniciado en la vía ordinaria un proceso de prescripción adquisitiva y que se encuentra en trámite, actualmente ya, encaminado debidamente. Con esto debía abstenerse, debía respetar, en alusión al artículo 139, numeral 2 de la Constitución, la autoridad edil, la municipalidad, de seguir arbitrariamente tomando decisiones administrativas con el fin de desalojar a los comerciantes, porque esa es la intención, o esa es la intención todavía que tiene la Municipalidad de Piura, bajo el pretexto de que son áreas públicas. Y sin embargo, eso es un debate judicial que se encuentra ahora, porque las pruebas así lo dicen en la vía ordinaria, y que eso es materia de discusión, pero que de alguna manera lo hemos hecho alcanzar a este máximo órgano algunas pruebas importantes que se encuentran acá. Entonces, como repito, aquí se está torpedeando la Constitución, el sistema de derecho, el Estado de Derecho de las personas. ¿Por qué? Porque se está colisionando en sí mismo la figura de la autonomía municipal y se está colisionando el sistema jurídico. En cuanto a lo que es la ordenanza 010, es algo curioso, mis magistrados. La municipalidad
se irroga de titular de esos bienes. Y desesperadamente los comerciantes, con el fin de tener un puesto de trabajo, le dicen: señor alcalde o señora alcaldesa, véndame pues, ya no me saque, pero véndame. ¿Y sabe lo que hacen ellos? Está probado también, hay documentos que en obra en este expediente. ¿Sabe qué? Váyase a una asociación, que ellos le llaman interiores porque están dentro de una infraestructura que lo construyó la municipalidad, ¿no? Y que ellos también les han dado sus lotes, sus puestos, de forma ordenada, donde la municipalidad ha demarcado con líneas amarillas, ¿no? El puesto o el espacio que deben ocupar. De manera que no se puede discutir acá que ellos son informales, ambulantes, porque ya llevan 30 años en esos puestitos, en esos puestos, que están construidos, en unos de material noble incluso. Entonces, ¿qué cosa les dice? Vayan primero donde una asociación de los interiores a decir si es que ellos los aceptan o no. ¿Dónde queda la autonomía municipal? ¿Dónde queda el rol del Estado acá? Entonces, como se nota clarísimamente, se está violando el derecho de petición. Para redondear, Se está vulnerando el derecho de petición, ¿no? El derecho a la iniciativa empresarial, el derecho a la igualdad de trato ante la ley, en la ley, por estos señores, por parte de la autoridad municipal. Muchas gracias. muy bien. Vista la causa, queda el voto. Señor presidente, causa número 3, expediente número 4, año 2011, proceso de inconstitucionalidad interpuesto por 25% el número legal de congresistas contra el decreto de urgencia número 01, año 2011, que dictan disposiciones extraordinarias a ser aplicadas durante el año 2011 para facilitar la promoción de la inversión privada. Ha solicitado informar oralmente, por la parte demandada, el Procurador Público especializado en materia constitucional del Ministerio de Justicia, el doctor Johnny Tupayachi Sotomayor. Muy buenos días, señor presidente, digno colegiado. Me trae ante aquí nuevamente la tarea de la defensa del Estado en el aspecto normativo. Debo dar cuenta, señores magistrados, que esta audiencia se ha vuelto a programar porque en anterior vez el congresista Lescano, el demandante, no se presentó y nuevamente no se vuelve a presentar. Sobre esta exigencia, antes de entrar al análisis estricto de lo que es el decreto de urgencia 001-002, debemos tener en consideración que esta no es una norma que se ha dado de la noche a la mañana, más bien es una norma que tiene antecedentes, y tiene los antecedentes como por ejemplo el decreto el decreto de urgencia 047 y 2008. Y este decreto 047 y 2008 es una decisión que toma el Estado en torno a facilitar las concesiones públicos y privadas a través de las concesiones de los proyectos de inversión. Posteriormente a ello viene el decreto de urgencia 121-2009, que establece y declara la necesidad nacional de ejecución de determinadas obras de proyectos de inversión a través de la institución llamada Proinversión. Y posteriormente ya podemos hablar de los decretos cuestionados, el 001 y 002, que toma y establece la viabilidad y la facilidad de la realización de proyectos de inversión que ya habían sido programados anteriormente en el decreto de urgencia 121-2009. Vale decir en este sentido, desde el año 2008, que se da el primer decreto de urgencia, el 047-2008, hasta los decretos cuestionados en este año, ha habido ya antecedentes y me parece muy raro de que anteriormente no hayan sido cuestionados y estos últimos sí se hayan cuestionado. Por otra parte, hay que entender de que estos decretos de urgencia que se ha dado por parte del Estado responden a tres necesidades. La primera en torno a mediar la crisis internacional, la crisis financiera, y cuando se da el decreto de urgencia 047-2008, estábamos en un panorama internacional en la cual la crisis financiera iba a conllevar a que existiera problemas económicos dentro de nuestro país, por lo cual el Estado cree necesario que a través de la promoción de la inversión privada en los proyectos de inversión se podía generar un movimiento económico y con ende también mucho más trabajo para la ciudadanía. Un segundo elemento importante también es la inversión privada de los proyectos. Vale decir, somos conscientes de que el Estado en algunas cosas tiene inoperatividad para poder conllevar o materializar los proyectos de inversión y es necesario que estos sean desarrollados con urgencia y qué mejor ahí contar con el apoyo de la inversión privada. Y un punto importante también que justifica estos proyectos cuestionados es de que, como mencioné anteriormente, muchos de los proyectos que fueron priorizados a través del decreto de urgencia 121-2009 se han vuelto a retomar en este decreto 001 para poder buscar su viabilidad y ejecución a través por parte del Estado y de la inversión privada.
El Tribunal Constitucional ha señalado anteriormente en jurisprudencia requisitos claves que deben de cumplir los decretos de urgencia para que estos tengan una validez constitucional y ha establecido algunos elementos, como por ejemplo la excepcionalidad. Y aquí es donde el demandante presenta o cuestiona de que no hay ninguna situación de excepcionalidad para poderse dar estos decretos de urgencia. Y hay que entender que la excepcionalidad está orientada a revertir situaciones extraordinarias o imprevisibles. Y hay que entender también, señores magistrados, de que esta excepcionalidad de situaciones imprevisibles no solamente debe llevarse a la razón de desastres naturales, ya sea a través de tsunamis, a través de terremotos o maremotos, sino también que pueden existir otras situaciones imprevisibles, como por ejemplo los movimientos económicos, la crisis internacional financiera, que también puede crear desastre interno dentro de la economía nacional. Vale decir, podemos ampliar la figura y es justamente en base a esta figura a la cual el Estado se acoge para poder emitir estos decretos de urgencia. Ahora, un ejemplo claro lo podemos ver en el caso de México, ¿no? Con el efecto Tequila en el año de 1994, ¿no? Que afectó a América Latina en general. Y obviamente no necesariamente fue un desastre natural, ¿no? Y también se tomaron las medidas por parte de ese Estado. Otro elemento importante que el Tribunal Constitucional señala es la necesidad, justamente también que es cuestionada por el parte demandante. Y la necesidad conlleva que tienen que darse circunstancias que obliguen al Ejecutivo a dar marco legal evitando el trámite legislativo. Y en el caso concreto, nosotros somos conscientes de que, si bien es cierto, existe la separación de poderes que nos habla John Locke y Montesquieu, en la cual tiene que darse la función legislativa, también somos conscientes de que la función legislativa es lenta y en muchos de los casos no es eficaz. Y esto lo podemos probar, señores magistrados, cuando vemos esta ley, o la ley 29680, que fue publicada el 5 de mayo del año 2011, que establece ley que declara de interés y necesidad pública la ejecución y conclusión de diversas obras de infraestructura en coordinación con los gobiernos regionales. ¿Por qué hago mención a esta ley, señores magistrados? Esta ley proviene de 5 proyectos de ley que fueron presentados entre el año 2007 y 2008 y fueron aprobados en el año 2011. Vale decir, tuvo que pasar 3 años para que esta priorización de obras hayan tenido que materializarse. Vale decir, si es que nosotros esperamos la paciencia legislativa, el trámite legislativo, si nosotros consideramos el proceso de concesión y si nosotros consideramos el proceso de adjudicación, obviamente que la necesidad por la cual se va a dar, ya obviamente no va a ser tan necesidad, sino vamos a caer a un retraso posterior. Otro elemento también que considera el tribunal es que se trate de materia económica y financiera. Y ahí es donde el demandante señala de que estos proyectos, estos decretos de urgencia están dirigidos a priorizar intereses particulares. Y esto no debe entenderse de esta forma cuando vemos que la finalidad de los proyectos de ley justamente es establecer movimiento económico dentro del territorio nacional. Y no solamente movimiento económico dentro de un determinado sector, sino que son proyectos transversales. ¿Qué quiere decir esto? Que involucran no solamente determinados ministerios, sino en determinadas políticas por parte del Estado, ya sea en salud, en transporte o en educación, puesto de que busca un fin general. Abogado, el magistrado Fernando Calle le va a hacer algunas interrogantes. Cuando el Estado tiene, o cuando la sociedad, por ejemplo, necesita la construcción de una determinada carretera para poder satisfacer sus necesidades, o cuando necesitan de un puente para poder movilizar sus productos, justamente, doctor, la necesidad responde a la urgencia de la satisfacción de valga la redundancia, de la necesidad que se está buscando, ¿no? De la priorización del proyecto. Si es que necesitamos un puente para viabilizar económicamente una zona. Pero ahí, doctor, tenemos que entender que el Estado tiene la función de la procura existencial, como dice Gregorio Pérez Barba, dar todas las necesidades para que la población pueda desarrollarse en todos los aspectos de su desarrollo personal. Entonces,
una función del poder legislativo de acuerdo a su óptica, legislar, y en este caso, pues a veces son cosas lentas, pero es parte del conglomerado, del conjunto de poderes del Estado u órganos del Estado. En este caso, el decreto de urgencia que usted ha mencionado, los requisitos del tribunal, tiene que haber una emergencia, si se quiere, económica. ¿Existe ahí? Claro, cuando se inició el primer decreto de urgencia, el 047 de 2008, obviamente que estábamos en una crisis internacional económica, ¿no? Y justamente, si nosotros analizamos el panorama internacional, todavía seguimos con una crisis internacional, de repente no con las envergaduras que se vio anteriormente, pero sí todavía existen ciertos riesgos, ¿no? Y más aún, cuando si somos un país que estamos buscando desarrollo, doctor, yo creo que es necesario de que el Estado pueda propiciar estas políticas de desarrollo y priorizando determinados proyectos de inversión. Abogado, para terminar, una pregunta. Pero con ese razonamiento, ¿no se justificaría de que se comience a gobernar por vía de decreto de urgencia? Doctor, si nosotros analizamos detenidamente la norma y encontramos el porqué de la demanda, la norma se interpone, doctor, cuando se cuestionaba el artículo 5 de la Constitución que establecía las medidas de simplificación de exigencia ante la ley. Y en el articulado, en el literal 5.3, literal A, se establecía de que no era requisito indispensable la presentación de las certificaciones ambientales. Por eso es de que se cuestiona la norma, porque ¿qué sucedía? Se podía aprobar por determinados proyectos de inversión, pero no se les iba a exigir los certificados ambientales. Obviamente ahí la luz de alarma fue que se iba a perjudicar el medio ambiente. Y ahí en ese momento es donde se presenta la demanda. Acá, esta demanda, doctor, si analizamos conscientemente, no responde a una necesidad jurídica, responde a una intención política. Y tengamos también en cuenta de que este literal ya fue derogado por el decreto de urgencia 005-2011, con lo cual en mi introducción señalaba de que ya habían antecedentes, desde el decreto legislativo 047, del 2211. El doctor magistrado Gerardo Beto le va a hacer unas preguntas. Bueno, todo esto es interesante, pero hay una valla que hasta ahora no la ha podido rebatir. Y no sé cómo habrá planteado la protección de los demandantes, pero todo decreto de urgencia normalmente tiene dos componentes copulativos y no excluyentes. Uno que tiene que regular el Ejecutivo y las instituciones legislativas, pero en materia económica o financiera. Esto puede ser lícito de lo que apreciamos en su discurso. Pero el otro tema sí me preocupa, que este decreto de urgencia, Madrid pretendería tener perdurabilidad, estabilidad, permanencia, y no hay esa cuestión de urgencia excepcional. Parece una norma de carácter transitorio que se promulga, se desarrolla para cubrir una situación de emergencia y luego que se retorne a la normalidad. Este decreto de urgencia creo que pretende esa estabilidad, de regular lo que usted está hablando sobre proyectos de inversión privada por inversión. Por el Ejecutivo, ¿no? ¿Cuál es, en todo caso, la razón de ser de esa presunta excepcionalidad? Esa excepcionalidad para cubrir emergencia no la hay. Lo que está haciendo el Ejecutivo es regular algo ya estable, permanente, y eso no pretende un decreto de urgencia. Claro, doctor. Yo entiendo el hecho de que, si bien es cierto, nosotros partimos del origen de las primeras normas que se dieron, los primeros decretos de urgencia, la priorización y la continuidad de los proyectos de inversión también conlleva, doctor, al desarrollo paulatino y continuo del Estado. Si es que en el 2008 se establecieron priorizar determinadas obras y hasta el 2011, hasta ahora, no se han materializado, entendemos de que el Estado lo que está haciendo es retrotraer esa voluntad y cumplir con esa necesidad y sobre todo con viabilizar y materializar estos proyectos de inversión. Ahora, no es una norma, doctor, que se vaya a quedar en el tiempo. Acordémonos que también uno de los requisitos que ustedes han establecido para la viabilidad de un decreto de urgencia es la temporalidad. Y obviamente
ni bien se ejecuten los proyectos o se cumpla con el trámite necesario, obviamente estos van a cumplir su función. Y por último, doctor, solo para terminar, tenemos que hacer cuenta al control político que tiene el Parlamento. Siempre lo hemos cuestionado y en las audiencias que hemos informado en torno al artículo 91 del reglamento del Congreso. El Parlamento tiene la tarea de hacer el control político, ¿no? Y esto ya está señalado. Cuando el Ejecutivo da un decreto de urgencia, tiene que poner conocimiento del Parlamento en las 24 horas siguientes. El presidente del Parlamento pondrá el conocimiento de la Comisión de Constitución, quien en 15 días tendrá que emitir informe. Lo cual, en la realidad, en muchos de los decretos de urgencia nunca se ha dado este informe, ¿no? Y ahí tomamos y nos remitimos a Enrique Bernales Ballesteros, que señala pues, de que en estos casos podemos tener dos opciones. La primera, de que hay una desidia por parte del Parlamento, y la segunda, a la cual nosotros nos acogemos, que es una convalidación tácita, ¿no? Por parte del Parlamento frente a estos decretos de urgencia. Justamente es de público conocimiento que el Parlamento no cumple con su control político. El Parlamento tiene dos grandes funciones, legislar y fiscalizar. No fiscaliza o controla la dación de normas de carácter ley del Ejecutivo, como son los decretos legislativos y los decretos de urgencia. Los decretos de urgencia, eso de la dación de cuenta es un cuento, porque da cuenta formalmente, pero el Ejecutivo simplemente no hace nada. En consecuencia, se abre otra compuerta, el control jurisdiccional de los decretos de urgencia vía la pretensión de constitucionalidad que en su momento lo evaluaremos. No, doctor. Abogado, para terminar. Bueno, simplemente, doctores, en general, nosotros creemos de que los decretos de urgencia que han sido otorgados por el Estado cumplen con las características iniciales de los cuales viene. Por eso mencionaba la secuencia de decretos que se han dado anterior a estos. Si bien es cierto, gran parte de los decretos que forman parte, de los proyectos, que forman parte de este decreto de urgencia se han mantenido, quizás se han agregado algunos otros, pero se ha corregido el gran problema que tenía sobre el tema de las certificaciones ambientales, que en su momento trajo revuelo político y que da origen a esta demanda, pero también nos lleva a pensar, si es que el primer decreto de urgencia se dio en el 2008 y este último en el 2011, estábamos dentro del periodo de ejercicio del demandante en su cargo congresal. Entonces, si cuestionó el último, ¿por qué no cuestionó el primero, ¿no? Y retomando lo que usted señalaba, doctor Gerardo, si bien es cierto existe el control político, el famoso check and balance por parte del Parlamento frente al Ejecutivo, sería bueno de que también el Parlamento empiece a ejecutar esa tarea. Sobre estos fundamentos, solicito a su colegiado, señores magistrados, declaren infundada la demanda presentada. En vista de la causa, queda el voto. Señor presidente, causa número 5, expediente número 1959, año 2011, proceso de habeas corpus, interpuesto por Óscar Rolando Basualdo Tecillo contra Marco Antonio Vargas Núñez, fiscal adjunto provincial del Cuarto Despacho de Investigación de Mariscal Nieto. Ha solicitado hacer uso de la palabra por la parte demandante el doctor Gerardo Molina Bustinza. Buenos días, señor presidente constitucional, señor magistrados. Antes de iniciar mi exposición, quiero hacer una observación. El expediente 1959, soy el abogado de Richard Machaca Calla, en contra de la Sala Permanente de la Corte Suprema del Perú. Sí. 1959-2008. No. Es en contra de es Richard Machaca Calla. Es Richard Machaca Calla. Este número, 1959, es lo que dice en internet. Señor relator, ¿qué causa es?
Señor presidente, señores magistrados, efectivamente ha habido un error, el abogado de la parte demandante se ha inscrito en otro número, estamos corrigiéndolo. El número que le corresponde es el expediente número 1805, año 2011, causa número 4. Causa número 4, expediente número 1805, año 2011, proceso de habeas corpus, interpuesto por Richard Machaca Caya contra la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. Solicita informar oralmente por la parte demandante el doctor Gerardo Molina Bustinza, por la parte demandada la doctora Yesenia Fuentes Andrade. Perfecto, abogado. Lo más brevemente posible. Gracias. Sí. Nosotros solicitamos, señor magistrado, de que se declare nulo el proceso 4599 del 2008, por cuanto se ha vulnerado el derecho a la libertad se ha vulnerado el derecho del artículo 139, inciso 3 de la Constitución Política del Estado en la tutela judicial efectiva. Señores magistrados, en dicho proceso el Ministerio Público ofrece como medio probatorio el certificado médico legal practicado al agraviado con número 020-053, suscrito por la doctora Rosa Carrasco. Y dicho certificado médico fue incluido en el auto apertorio, ofrecido como medio probatorio por el Ministerio Público, también es ofrecido en el auto de enjuiciamiento y es valorado como medio de prueba, con lo cual se le impone una pena privativa de libertad de 10 años en forma efectiva, y la Corte Suprema, la Sala Permanente de la Corte Suprema, confirma dicha sentencia. La vulneración del derecho alegado es que dicho certificado médico no ha sido suscrita por la perito Rosa Carrasco, sino fue suscrito por el doctor Cruz Tagle, quien no revisó al agraviado. Pese a que el Ministerio Público ofreció como medio de prueba la ratificación de dicho certificado médico, y en el auto de enjuiciamiento también es ofrecido, y en los debates orales el Ministerio Público se desistió de ese medio de prueba. En conclusión, la doctora Rosa Carrasco nunca asistió a sede judicial a ratificar dicho certificado médico, por lo que al agraviado, en este caso en el habeas corpus, se le sentencia con un certificado médico legal que no ha sido suscrita por la perito. Y sabemos que dentro del Código de Procedimientos Penales es de obligación que el que suscribe el peritaje debe ser el que revisó al paciente. En este caso, no suscribió el peritaje la doctora Rosa Carrasco, sino el doctor Cruz Tagle, quien no tiene nada que ver dentro de esa revisión médica. Por lo cual, considera la defensa que se ha vulnerado su derecho de defensa en el artículo 139 a la tutela judicial efectiva y al debido proceso. Muy buenos días, señor presidente, señores jueces constitucionales de ese Supremo Tribunal. Después de haber escuchado atentamente los argumentos expuestos por la parte demandante, es preciso manifestar lo siguiente. Definitivamente lo que está cuestionando en sede constitucional son los medios de prueba. Primero, alegando de que existe, digamos, una deficiencia en la emisión de un perito, de la emisión de un examen pericial practicado a la víctima. Sin embargo, no ha precisado si es que en sede penal pues ha cuestionado de alguna manera este certificado médico. Por otro lado, el favorecido ha sido condenado por el delito de robo agravado. Sin embargo, si ustedes toman lectura de la sentencia emitida en primera instancia, así como el recurso de nulidad, pues definitivamente no es el único medio de prueba por lo cual fue condenado su patrocinado. Entonces, por lo tanto, definitivamente pues no podría venir en una sede constitucional a valorar un medio probatorio. Ya este Tribunal Constitucional lo ha señalado y retirado jurisprudencias de que definitivamente pues no se puede pretender que la sede constitucional actúe como una superinstancia a fin de valorar medios de prueba cuando esto ha debido ser merituado dentro del proceso penal. Por esas consideraciones, señores magistrados, solicito que la presente demanda constitucional sea declarada infundada.
Sí, quiero hacer una observación, señor presidente. Hay una jurisprudencia del Tribunal Constitucional número 9727-2005, en la que se indica claramente que el tribunal tiene competencia ratio materia, y es un caso similar al presente, ¿no? Y en cuanto al certificado médico, si bien es cierto, no se ha impugnado, pero el delito de robo agravado se basa en este certificado médico. Al no existir el certificado médico, estaríamos hablando de un hurto agravado. Señor magistrado, solo para terminar, la sede constitucional solamente va a revisar la constitucionalidad de una resolución que de alguna manera pueda haber afectado derechos constitucionales, mas no incidir dentro del proceso penal a hacer una valoración de pruebas. Vista la causa, queda el voto. Señor presidente, causa número 7, expediente número 2158, año 2011, proceso de amparo, interpuesto por Daiichi Motors SRL contra la SUNAT y otros. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandada el Procurador Público de la SUNAT, el doctor Antonio Erquinio Arias. Señor presidente, señores magistrados, buenos días. Venimos en representación de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria en este proceso en el que el tema de fondo es la importación de vehículos usados, respecto del cual este tribunal ya emitió varios pronunciamientos, inclusive 2 con carácter precedente vinculante. Pero el tema acá está no propiamente respecto a los requisitos, que son lo que el tema de esos precedentes vinculantes, sino respecto de vehículos que estaban, según afirma la demandante, en tránsito al momento en el que una norma modifica requisitos. Entonces ellos dicen que me está afectando el principio de seguridad jurídica. En tanto que la administración, he acreditado ante la administración que tengo vehículos que estaban precisamente en esas condiciones de tránsito. Ya estaban adquiridas y la administración no me permite acogerme a ese tratamiento, en tanto que me pide documentación distinta de la que la norma establece. ¿Cuál es el hecho? El hecho es que sale el decreto, se expide el decreto de urgencia 050 del año 2008 y modifica requisitos vinculados a lo que es la antigüedad de los vehículos que pueden ser objeto de importación. Seguidamente sale el decreto de urgencia 052 que establece lo que siempre establece en todo tipo de estas normas en lo que es comercio internacional, que vehículos que estaban adquiridos en tránsito en poder de las aduanas no se les aplicaba sino la norma anterior. Por lo que es comercio internacional, están en tránsito los vehículos. Entonces ellos dicen que cumplen los requisitos y deberían ingresar su vehículo. Sin embargo, lo que la aduana pidió no es la verificación de cumplimiento de requisitos referidos a la antigüedad, sino documento vinculado al kilometraje máximo de recorrido. Ese requisito ha sido establecido por decreto supremo 042 del año 2006 MTC. O sea, es un requisito que está vigente desde el año 2006. Cuando ellos dicen que modificaron el requisito y yo tenía ya adquirido, están refiriendo a los requisitos referidos a la antigüedad. Pero el documento que le pide la aduana es un certificado de exportación que emiten en Japón, en el cual queda consignado el kilometraje que sale el vehículo en el momento en que es exportado al Perú. ¿Qué sucedió, señores magistrados? Que hubieron casos, precisamente de esta empresa, en el que se verificó que el kilometraje había sido alterado. Esos hechos fueron puestos en conocimiento del Ministerio Público. Entonces, a razón de eso, se le pidió a la demandante documentos que siempre le dan a todos los compradores de vehículos en Japón. Ese documento es el certificado de exportación. Ahí queda consignado el kilometraje que sale, como digo. Entonces, la aduana le pidió, le requirió, y lo que ellos dicen que me están pidiendo documentos para otra cosa. Son cosas totalmente distintas. No se está cuestionando acá el límite de antigüedad, sino el kilometraje. Eso es lo que se quiere verificar, y en razón de una situación de hecho que se ha verificado, que hay vehículos con el kilometraje adulterado. En ese sentido, señor magistrado, la aduana está actuando conforme a sus facultades, está actuando porque la ley le permitió, en ese entonces le pedía requerir documentos adicionales. Su facultad está establecida y el pedido que se hace es respecto de requisitos vigentes del año 2006. En ese sentido, consideramos que la demanda no tiene fundamento y debe ser declarada improcedente. Muy bien, señor abogado. Vista la causa, queda el voto. Causa número 9, expediente número 2378, año 2011, proceso de amparo, interpuesto por SF Import Car and Sales SRL contra Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas y otros. Ha
Ha solicitado informar oralmente por la parte demandante el doctor Roberto Chávez Valdivia Carrión, por la parte demandada el procurador de la SUNAT, el doctor Antonio Erquinio Arias. Muy amable, señor presidente. Señor presidente, señores vocales, miembros de este órgano colegiado constitucional. Viene concedido el recurso de agravio constitucional a esta instancia la sentencia del 3 de mayo del mes de mayo del año en curso, por el cual la Sala Civil de la Corte Superior de Tacna resuelve revocar la sentencia apelada que inicialmente declaró infundada la demanda y reformándola declara improcedente la demanda de proceso de amparo interpuesta por mi patrocinada, la empresa SF Import Carizals, en los seguidos contra la Intendencia de Aduanas de Tacna y el Ministerio de Economía y Finanzas. Como premisa normativa, señores magistrados, debemos iniciar este informe oral precisando que es deber de todo operador jurisdiccional motivar las resoluciones judiciales en todas las instancias bajo sanción de nulidad, no como una cuestión formal, señores magistrados, sino como una garantía constitucional que integre el derecho de todo ciudadano, ya sea persona natural o jurídica, a un debido proceso. Asimismo, debemos precisar, señores magistrados, de que el artículo 103 de la Constitución Política del Estado ha señalado de que la ley no ampare el abuso del derecho. ¿Ello qué significa, señores magistrados? Que los derechos y la ley tienen que ejercitarse sin agraviar a los demás por su uso, cuando tal agravio sea desmedido y no tenga justificación. En el caso concreto, la empresa recurrente inició una demanda de proceso de amparo en el año 2007, por la cual se solicitaba la inaplicación del Decreto Supremo 203-2001, por el cual el Estado peruano, de manera abusiva, irregular y arbitraria, imponía a las empresas de importación, contraviniendo normas de orden supranacional, la aplicación de un solo método de valoración aduanera, es decir, el sexto método de valoración, cuando la ley, y específicamente el Decreto Supremo 186-99 EF, que reglamenta la valorización de mercancías según la OMC, que son normas similares a las contenidas en la emanadas de la Comunidad Andina de Naciones, se le aplicaba solamente de manera restrictiva un método de valoración. El caso de la empresa recurrente, señores magistrados, es un caso sui generis. ¿Y por qué decimos es un caso sui generis? Porque la empresa demandante, desde el año 2007, goza de una medida cautelar en la cual las aduanas de tanto Tacna, Matarani, Paita y Mollendo han estado cumpliendo a cabalidad la aplicación de ese primer método de valoración, que es el valor de transacción. Entonces, si bien es cierto, este Supremo Tribunal ha emitido resoluciones vinculantes en las cuales se ha pronunciado respecto de que el proceso de amparo únicamente podría aplicarse a personas naturales, también es cierto, señores magistrados, de que se han emitido votos en los cuales se ha especificado de manera clara, concreta y precisa que cuando la magnitud de la vulneración al derecho pone en riesgo el peligro y la subsistencia de la persona jurídica, el colegiado constitucional tendrá que entrar a analizar si es que hay una vulneración al derecho a la libertad de empresa, al derecho a la libertad de contratación y a la igualdad ante la ley. En este caso concreto, señores magistrados, la Intendencia de Aduanas de Tacna específicamente ha venido sosteniendo de que la empresa recurrente está evadiendo impuestos y que se ha beneficiado patrimonialmente con más de 3 millones de dólares, toda vez de que ha sido beneficiada con este método de aplicación aduanera que le respete el valor de transacción. Señores magistrados, las normas supranacionales consagradas en los tratados de la OMC y la Comunidad Andina de Naciones son normas supranacionales a las cuales el Perú se ha adscrito y son de obligatorio cumplimiento. En este caso, señores magistrados, y es conocido, la aduana de Tacna ha venido sosteniendo de manera sistemática en toda la defensa del séquito del proceso una supuesta evasión tributaria por parte de la empresa recurrente. Es conocido, señores magistrados, de que los importadores de vehículos usados que se instauraron en el gobierno del señor Alan García, que se dictaron esas normas con la finalidad de promover la inversión privada y obviamente la promoción de las zonas de tratamiento especial, como fueron inicialmente las zonas de Sofra Tacna y ahora los ETICOS, se dictaron con un fin de promover la inversión privada y el derecho a la libertad de empresa. Entonces, vuelvo al hincapié de que estamos en un caso sui generis, porque en este caso concreto se está poniendo en riesgo la subsistencia, porque en el supuesto negado de que se declare improcedente la demanda, la aduana de Tacna va a proceder a reajustar los valores cuando estos se han pagado de manera correcta.
Y obviamente hago una distinción de los impuestos pagados por la empresa recurrente, toda vez de que si bien es cierto, ha pagado los impuestos sobre la base de los valores del valor de transacción, también es cierto de que las empresas importadoras que se les aplican los valores, o es decir, el método abusivo del sexto método impuesto por la aduana, en el cual se aplican valores de referencia y lo cual está proscrito por la ley internacional, se debe tomar en consideración, señores magistrados, de que la empresa recurrente ha declarado más de 4 millones en el pago de impuestos por concepto de impuesto a la renta. Si bien es cierto, se habla de una supuesta evasión de impuestos referidos a impuestos aduaneros, también se debe revisar los pagos que se han efectuado por otro tipo de impuestos, porque es conocido por la aduana y como lo ha denunciado también la Superintendente Nacional de Aduanas, de que en los ETICOS los importadores no pagan el impuesto a la renta. Y obviamente, vamos a escuchar ahora al procurador. solamente para concluir, señores magistrados, le pido un minuto nada más encarecidamente. No pagan el impuesto a la renta. Entonces, no puede haber discriminación, señores magistrados, cuando es evidente de que la empresa recurrente se le ha aplicado un método de valoración regido por normas supranacionales y que se ha pretendido de alguna manera tratar de encontrarle la cuadradura al círculo para no poder elevar estos conceptos. El doctor Gerardo Eto le va a hacer unas preguntas. Gracias, presidente. Específicamente este sexto método, que es el que viene implementando aduanas, según su defensa, estaría proscrito por una norma internacional. ¿Cuál es, me puede dar el guarismo, la norma que regula estos cánones que se ven afectados por este sexto método? El decreto supremo 186, aprobado por el Estado peruano mediante la resolución legislativa 26407, establece, señores, 26407, establece la aplicación sucesiva y excluyente del primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto método de valoración aduanera. Esos métodos son excluyentes, señor magistrado. Y digo por qué. Así es, señor magistrado. Y rige reglamentariamente mediante el decreto supremo 186-99-EF. ¿Correcto? Y esa reglamentación se ha pretendido modificar mediante el decreto supremo 203-2001. ¿Esos convalidan una norma internacional? Por ¿O se supuesto, refieren señor al derecho magistrado. interno? Las normas de la OMC y las normas de la Comunidad Andina de Naciones, que son normas supranacional que rigen la importación de mercadería importada. Perfecto. Muchísimas gracias, señor presidente. Primero, para aclarar este último punto de la pregunta del doctor Eto. Hay un error en lo que estaba afirmando en la voz de la parte demandante. Lo que se aprueba con la resolución legislativa es las normas de la OMC. Y uno de los acuerdos que se aprueba es el acuerdo de valoración. Ese acuerdo de valoración, a su vez, baja a nivel comunidad andina y se aprueba al interior de la comunidad andina normas sobre la valoración aplicable a todo el marco de la comunidad andina. Y la comunidad andina delega facultades a los estados, en este caso al Perú, para que puedan regular internamente en sus normas cómo se aplican las normas de valoración para determinar la base imponible para la importación de vehículos usados. Ese es el orden, señor magistrado. Primero el OMC, luego el CAN y luego internamente. Hay un error en la parte de lo que señala la parte demandante. El tema acá, señor magistrado, efectivamente, también está referido a la importación de vehículos usados. Pero acá el tema es valoración, determinación de la base imponible para la aplicación de los tributos que gravan su importación. Señala la parte demandante que acá habría un tratamiento discriminatorio, se estaría afectando la libertad de empresa, la libertad de contratación, en tanto que el Estado peruano habría establecido un tratamiento especial, unas reglas especiales para la valoración de vehículos usados. ¿Qué es lo que pasa, señor magistrado? Que en materia de valoración, el acuerdo de valoración de la OMC establece 6 reglas de valoración. Como dijo la abogada de la parte demandante, uno es excluyente del otro. Pero esas son reglas en una situación normal. O sea, llega una mercancía, ingresa al país y se importa. Pero en este caso no estamos en esa situación. El vehículo que llega al país entra a los ETICOS. Esos vehículos que llegan al país llegan chocados, abollados y necesitan un reacondicionamiento. Es decir, llegan, sufren una transformación e ingresan al país. No es que el vehículo llega e ingresa como es la regla normal, sino hay un proceso al interior de los ETICOS que tiene que valorarse. Entonces, el tema es primero eso. Segundo, estos vehículos no son los que normalmente
salen del país de exportación en el estado en que son exportados. Si no, como hemos dicho, sufren esa transformación y son usados. Entonces, son situaciones que se diferencian del común de los vehículos, que hace que requieran un tratamiento especial. Las normas de valoración de la Organización Mundial de Comercio… El doctor Fernando Calle seguramente sobre este punto desea hacer algunos Por interrogantes. supuesto, doctor. Así es, señor magistrado. Lo que pasa es que hay tratamientos diferenciados dependiendo de por dónde ingresa. Si ingresa por la zona Tacna, ya no puede. Pero puede ingresar todavía por Ceticos, Mollendo y Matarani. Es precisamente lo que la parte demandante dijo, que hay una medida cautelar que le está permitiendo el ingreso también por Mollendo y Matarani. O sea, y es precisamente a eso que es objeto del presente proceso. Entonces, lo que decía el señor magistrado era que las normas de valoración permiten que los estados puedan regular, dependiendo de ciertas situaciones, tratamientos especiales. Y precisamente por eso es que las normas de la Comunidad Andina nos han permitido eso, y en base a eso es que se dictó normas especiales para la valoración de vehículos usados. Lo que no ha señalado la parte demandante, señor magistrados, es que este no es el único proceso que se inició acá. Sobre el tema, fueron 3 procesos. Uno es el 2378-2011. Otro es, también sobre la misma materia, iniciado ante el Juzgado Mixto del Alto de la Alianza, el 030 del año 2008, que está también en este Tribunal Constitucional, vio la vista de la causa, el número 191-2001 PATC. Y el tercer proceso es una acción de incumplimiento que se presentó ante la Comunidad Andina en marzo del 2008. Se modificó la vista de la causa, se variaron una y otra cosa, y puede verse que el trámite del proceso se ha dilatado considerablemente. Tuvo medida cautelar, que en un momento fue dejado sin efecto, pero en ese tiempo que estuvo dejado sin efecto, entró el otro proceso, el 191 que está en este Tribunal Constitucional. También con medida cautelar, y que le permitió que desde el año, prácticamente, desde marzo del año 2007 hasta hoy día, puede ingresar vehículos sin que la Administración Tributaria pueda verificar si el valor que están declarando es o no conforme a ley. ¿Por qué no puede? Porque la regla de evaluación, como dijo el abogado de la parte demandante, tiene una secuencia. Primero aplico las normas de valor de transacción, luego los precios de comparación, comparo precios, luego de ahí sigue el método del valor de reconstrucción y finalmente llego al método del valor que se llama el método del último recurso. El método del último recurso. El magistrado Gerardo Víctor le va a hacer una pregunta. Por supuesto, doctor. Señor Gobernador, usted prácticamente es el capi, tutti capi en la defensa sobre los carros. Ilústreme. En ¿Cómo no? el anterior caso, se trataba, ya no estamos hablando en términos un poco deportivos de carros viejos, antiguos, sino que en el anterior se trata del problema del kilometraje de recorrido. Así es, señor Que magistrado. están metiendo presuntamente contrabando o falseando el tema. Así es. Y acá es el tema de la aplicación de este método para determinar la base imponible. Así es, señor magistrado. Acá es la determinación de base imponible. Carros que pueden importarse, pero que el tema del litigio son otros aspectos. Así es, señor magistrado. Ahora, ilústreme, en este caso, por ventura, mediante medida cautelar, están ingresando los vehículos, claro. No puede chequear eso. Lo que pasa es que la medida cautelar, señor magistrado, le ha restringido la facultad a la administración, le ha limitado el ejercicio de su facultad y le ha dicho, primer método de valoración, factura. Y es conocido, señor magistrados, que todos los valores de este vehículo usados están subvaluados. Se ha demostrado solo que la administración no tiene los acuerdos como para pedir la documentación de Japón, de China. Afortunadamente los TLC nos están permitiendo eso. Con China tenemos un acuerdo de cooperación en materia de aduanera. Me parece que con Japón también, como parte del TLC, también un acuerdo de ese tipo. Ya con China se ha solicitado información
para este tipo de temas, señor magistrado. Una pregunta para guardar coherencia del tribunal. Este es uno de 3 casos, en anteriores hay otro que es el 030-2008. Sí, y que en este... 191-2001. No. Ese es el 030 es el número del juzgado mixto del Alto de la Alianza, que hoy está acá en el Tribunal Constitucional con el expediente número 191 del año 2011. Proceso de amparo. Pero decía usted que eran 3. El tercero es el de la Comunidad Andina. Presentaron también una acción de incumplimiento del Estado peruano ante la Comunidad Andina. Y la Comunidad Andina, es cierto, se pronunció en un sentido determinado, pero a marzo del año 2008, señor magistrado, habían 3 procesos sobre el mismo tema. 2 internamente y 1 a nivel de la Comunidad Andina. Y todos con el mismo objeto. Y si se toma en cuenta el primero, el segundo, el plazo se ha dilatado en exceso. Y nosotros en el otro proceso solicitábamos se dicte sentencia, si bien es cierto que no hay medida cautelar vigente en ese proceso, en este sí, y a la aduana se le restringen en la facultad de verificar el valor. Ese es el tema acá, señor magistrado. Y como decía, nuestra actuación no es que sea abusiva, no es que le esté restringiendo la libertad de empresa, no es que le estemos restringiendo su libertad de contratación. Lo que la administración quiere hacer es verificar lo que a todo el mundo le verifica. Presenta un valor, si el documento que me presenta, la factura, reúne los requisitos, se le admite, pero luego se le fiscaliza. Pero en este caso, prácticamente lo que ha dicho la medida cautelar es, te presentan y ahí queda. Y como ha dicho, el monto de perjuicio es más de 3 millones ya, señor magistrado. Solamente 2 cosas puntuales, señor magistrado. El colega de la defensa afirma de que nosotros hemos interpuesto sendos procesos constitucionales. A los procesos que hace referencia, sí, efectivamente planteamos una demanda de amparo ante el juzgado de módulo básico justicia de la Alianza, pero no está referida a temas de valoración, sino a ingresos de camiones, que no tiene nada que ver con el presente debate jurídico. También lo que no dice el colega tampoco es que nosotros, para determinar la legalidad del procedimiento de aduanas, recurrimos a la Comunidad Andina de Naciones, específicamente a Guayaquil, ¿correcto? Para determinar si es que los métodos de valoración aduanera que estaba aplicando a la aduana respecto a la empresa recurrente eran correctos. El dictamen obra en el expediente y ha determinado de que el Estado peruano está infringiendo normas de orden internacional porque de manera abusiva, irregular y arbitraria viene sosteniendo de que para los vehículos de segundo uso que entran por los ETICOS TAN solamente se debe aplicar el 6º método de valoración. Y ese dictamen, emitido por la Comunidad Andina de Naciones, le ha dado un plazo perentorio al Estado peruano para que verifique y declare la nulidad de ese decreto supremo. Entonces, en el supuesto negado de que tengamos un fallo desfavorable, tenemos que recurrir a esa instancia, no solamente para reclamar la legalidad y vigencia de tal decreto supremo, sino también la indemnización de daños y perjuicios, porque obviamente va a haber un daño causado. Y quiero concluir diciendo, señores magistrados, que no se ajusta a la verdad lo que dice el abogado de aduanas, porque cuando se aplica el 6º método de valoración, se ha creado por el Estado peruano una terminología que se le denomina importación indirecta. Cuando la Sala Civil de la Corte Superior de Tacna resolvió la medida cautelar que confirmó la resolución de primera instancia, determinó que el término importación indirecta no existe. La doctrina nacional e internacional respecto al comercio internacional es pacífica al señalar, señores magistrados, de que cuando se habla de importaciones, se habla de importación a secas, no hay importación indirecta. Esa metodología, ese término, se ha utilizado únicamente para poder aplicarle el 6º método de valoración a los vehículos ingresados por los ETICOS. ¿Y para qué? Para poder aplicar valores de referencia. Si yo ingreso un vehículo que me cueste en el Japón $1.000, el Estado, cuando yo lo presento con la duda, no me dice te voy a aplicar la factura que tú me presentas. Para mí ese vehículo el Estado me dice vale 7 y te aplico sobre 7. Entonces, ¿cuáles son los efectos de ese procedimiento aduanero, señores magistrados? No llevar una contabilidad real, propicia la evasión, correcto, y obviamente vulnera el derecho a la libertad de empresa. Entonces, lo que dice el abogado de aduanas no se ajusta a la verdad y yo le sugeriría que sea más honesto al emitir los pronunciamientos que obran en la carpeta fiscal, hablar de manera correcta respecto al dictamen de la CAN y obviamente decir si en materia internacional, de comercio internacional, existe el término importación indirecta. Muy amable. Brevemente, señor magistrado, respecto a la Comunidad Andina, es cierto, se emitió un pronunciamiento, pero no es que la Comunidad Andina hubiera cuestionado el uso del 6º método de valoración. Lo que dice es que se estaba confundiendo respecto del tipo de mercancía y cómo se regulaba el tratamiento de valoración. Era vehículos usados,
pero para la comunidad andina eran dos tipos de vehículos. Uno que ingresaba como vehículo usado sin ninguna modificación y otro que ingresa vehículo usado, reparado o recondicionado. Entonces, ¿qué es lo que dice la comunidad? Son dos tratamientos distintos y ustedes lo han hecho uno solo. Distínganlo. Y no es que esto sea mi verdad o la verdad del doctor. Es lo que la norma señala y lo que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó. Muy bien, se estudiará el expediente. Y finalmente, señor magistrado, lo que la administración está haciendo es lo que los hechos nos demuestran. Esa mercancía no ingresa como salió exportado, sino ingresan acéticos, hay una transformación y recién entra. Hay una reparación y recién entra. Eso no es una importación tal como llega e ingresa. Por eso es el término de importación indirecta, señor magistrado. Muy bien, vista la causa, queda el voto. Señor presidente, señores magistrados, doy cuenta a usted que en las demás causas programadas para la fecha no se han solicitado el uso de la palabra conforme al reglamento ni se han hecho presente en la audiencia para registrarse. Todas ellas quedan al voto. Se levanta la audiencia del Pleno del Tribunal.